Ahí está. Bueno, como les decía, el año pasado nos encontramos con la materia de Derecho Administrativo, que ya la terminamos, y ahora vamos a empezar una materia que está muy relacionada con Derecho Administrativo, que es la de Derecho Público Provincial, Municipal y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y tiene mucho que ver con Derecho Constitucional. De hecho, en algún momento esta materia también se llamó Derecho Constitucional 2, pero bueno, se le dice Derecho Público Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es la idea de hoy, lo que tenía pensado para que desarrollemos en el día de hoy? Es tratar de hacer un panorama general de la materia, una introducción general a la materia para que nos ubiquemos en el tópico que vamos a estar tratando a lo largo de todo este semestre. Es decir, una suerte de introducción a nuestra materia. Yo me voy a basar en un trabajo de mi padre, de Julio Rodolfo Comadira, que ya está cargado en la plataforma, que se llama Articulación de Ordenamientos, y antes de estudiar por cualquier bibliografía, ustedes habrán visto que les mencioné distinta bibliografía a la que pueden acceder y por la que ustedes pueden estudiar. Les recomiendo que lean este trabajo porque es una buena introducción a la materia y no solo una introducción, sino que muchas veces hasta funciona como una síntesis de lo que vamos a ver a lo largo de todo este semestre. Como les comentaba entonces, en este primer encuentro yo me voy a referir en general a cómo está organizado nuestro sistema constitucional, en lo que se refiere al régimen federal. Desde ya, como hacíamos con derecho administrativo, les digo, interrúmpanme las veces que sea necesario. Si no les cierra lo que estoy diciendo, pregúntenmelo. Si tienen alguna objeción, alguna duda, alguna crítica, alguna idea que no les cierre, algo que ustedes quieran, algún concepto que quieren desafiar, lo que sea, no duden en abrir el micrófono y plantearlo y lo podemos debatir entre todos y ver qué conclusión podemos sacar entre todos. Siéntanse plenamente libres de hacerlo. Es más, hasta yo les agradecería que lo hagan porque es una forma de enriquecer este encuentro que tenemos, ¿no? De enriquecer la materia con el pensamiento de todos y cada uno de ustedes y el que podamos proponer nosotros desde la cátedra. Bien, dicho esto entonces, les voy a mostrar cuál es el esquema que vamos a seguir. Esta vez no voy a usar la tablet, sino que voy a usar, como en base en derecho administrativo, sino que lo que voy a usar es un PPT. A ver. Ahí está. Bueno. Esperen. Ahí está, si no, no lo veía yo a ustedes. Bueno, como les decía, lo que vamos a tratar es sobre la articulación de los ordenamientos nacional, provincial y municipal. ¿Cómo es el esquema que está contemplado en nuestra Constitución Nacional? Después nos va a quedar, porque no lo vamos a llegar a ver hoy, para otro momento, el estudio de la región y el estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es el esquema o el orden que vamos a ir siguiendo? Primero vamos a analizar a la Argentina como país federal, al federalismo. Vamos a tratar de entender qué es lo que se entiende por país federal o a qué nos referimos cuando decimos que Argentina es un país federal. No es lo mismo, vamos a ver, plantear que Argentina es un país federal a que Estados Unidos es un país federal o como lo puede ser Brasil, Venezuela o México. Es decir, hay tantas formas de federalismo, me atrevería a decir, como países. Y vamos a ver que lo que nosotros tenemos de federal surge de la Constitución Nacional, por un lado, y de la jurisprudencia de la Corte. Por eso muchas veces se hacen referencias, esto lo vamos a estudiar también, al derecho norteamericano, en el que, por supuesto, nos hemos basado en nuestro sistema constitucional, pero lo que Argentina tiene de federal en realidad surge de nuestra Constitución y de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Luego, como segundo punto, vamos a ver los rasgos generales del sistema, las principales características que tiene nuestro sistema federal. Y tercero y último, porque vamos a llegar hasta acá, vamos a hablar sobre las relaciones jurídicas que se dan en el Estado federal.
en particular las relaciones que se van a dar entre la nación y entre las provincias, ¿no? Vamos a ver el deber ser, esta idea de un federalismo de concertación que deberíamos tener, y también las deformaciones que nos muestra la realidad y el rol que ha cumplido la Corte Suprema para tratar de llegar a un equilibrio. Bien, esos 3 puntos son los que vamos a ver hoy. Comenzamos con el primero. Yo les había hablado de que Argentina es un país federal. Es importante, esperen que yo voy a hacer, lo tenía recién acá arriba, que en todo momento, cuando estudien esta materia, lo hagan con la Constitución en la mano, con la Constitución Nacional en la mano, y en algunos casos, también ustedes lo van a ver en el programa, vayan haciendo el comparativo con la Constitución de la provincia en la que ustedes estén o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. A veces en las preguntas nos referimos, en las preguntas en los exámenes, ¿no?, a el poder legislativo provincial. Bueno, en esos casos ustedes no tienen que responder según la Constitución de la provincia en la que están, haciendo referencia a la Constitución Nacional, pero también a la Constitución de la provincia en la que están. Bien. Argentina, país federal. Lo primero que vamos a ver es el origen del federalismo. El federalismo, o la idea de que la Argentina es un país federal, la encontramos ya en el... Estos 3 puntos vamos a ver, ¿no? El origen del federalismo, el artículo 1 y los caracteres. Es lo que voy a plantear ahora. Lo encontramos ya, como les decía, en el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Dónde tiene su origen el federalismo? El federalismo puede decirse que surge en 1787 con la Constitución de Estados Unidos y luego se fue extendiendo hacia distintos países de Iberoamérica y de Europa también. En este sentido, en Iberoamérica se fue extendiendo el federalismo que surgió en Estados Unidos en 1787 hacia la Argentina, a Brasil, a México y a Venezuela. Y en Europa también encontramos casos de países federales, como puede ser Suiza en 1848 y Alemania en 1971, entre otros países. Voy a dejar de compartir. Un segundo. Ahí está. Y Suiza, como les decía, entre otros países. ¿Por qué es que surge el federalismo? Porque hasta el momento en que surge el federalismo, nosotros teníamos, por un lado, las confederaciones, y por el otro, ¿qué sistema? Que todavía tienen algunos países. Un país puede ser federal, o ¿qué otra característica, o qué otro sistema puede adoptar? ¿Unitario? Unitario, exactamente. Exactamente. Andrea, y quien habló, un sistema unitario, ¿no? Que fue lo que llevó también, costó sangre de nuestros antepasados, la determinación de nuestro sistema federal, ¿no? Esta lucha entre los unitarios y los federales. Bueno, entonces el federalismo surge como una respuesta intermedia entre la confederación y el Estado unitario, es decir, busca dar una respuesta a la dialéctica entre la unidad y la diversidad, entre esas fuerzas centrípetas o las fuerzas centrífugas, es decir, busca un equilibrio, una armonización entre la cohesión, entre la unión total, como podría ser un unitarismo, y el particularismo, es decir, tener en cuenta las particularidades de cada uno de sus integrantes. De alguna forma también trata de combinar lo que es la libertad en este caso de las provincias que integran nuestro sistema federal,
y la autoridad central del gobierno central. Y como les decía, entonces surge este sistema federal como una manera de dar respuesta a estas tensiones o para conciliar o para poder responder a esta dialéctica entre la unidad y la diversidad, entre las fuerzas centrípetas y centrífugas, entre la cohesión y el particularismo. Dejando de lado los modelos anteriores, como eran la confederación, por un lado, y el Estado unitario. Y como hablábamos recién en la introducción, no hay un único modelo de Estado federal, sino que podemos decir que hay tantos modelos de Estados federales como países federales puedan existir. Y esto mismo es lo que va a pasar con Argentina. Es decir, nosotros tenemos nuestro propio sistema federal. Por eso antes les mencionaba que nos podemos remitir o referir al régimen norteamericano, al que hemos acudido como fuente en su momento con la Constitución del 53-60. Pero tenemos que tener en cuenta las particularidades propias de nuestra Constitución y de la jurisprudencia. De hecho, si ustedes van al propio texto de la Constitución Nacional, el artículo primero, que ya les mencioné, dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, y agrega, coma, según la establece la presente Constitución. Es decir, ya el artículo primero nos está diciendo que lo que Argentina tiene representativo, republicano y federal es según lo establece la propia Constitución y no según algún otro modelo. Bien, esto entonces en cuanto al origen del federalismo, a las características propias de nuestro sistema federal y al artículo primero de nuestra Constitución Nacional. Vuelvo a compartir. Veamos ahora entonces cuáles son los rasgos generales del sistema. Y dentro de los rasgos generales del sistema me voy a referir, en primer lugar, a la Constitución Nacional como origen del Estado. En segundo término, voy a aludir a la soberanía del Estado y a la autonomía de las provincias. Vamos a diferenciar lo que es el concepto de soberanía y el concepto de autonomía. Como tercer punto, vamos a ver los poderes que tiene el Estado Nacional sobre las provincias. Y por último, nos vamos a hablar sobre la posibilidad de secesión, que de hecho no existe. Entonces, estos 4 puntos son los rasgos generales del sistema a los que me voy a referir en este momento. El primero que mencioné, la Constitución Nacional como origen del Estado Nacional. Y no es un juego de palabras, es decir, la Constitución Nacional como origen del Estado Nacional. El Estado Nacional en Argentina tiene su origen no en un tratado, en una alianza, en un pacto o en una unión de estados que son soberanos o cuasi soberanos e independientes. Y acá la diferencia con la confederación. Es decir, no es una unión de estados soberanos, cuasi soberanos e independientes, sino sería una confederación. Sino que va a tener su origen en la propia Constitución Nacional. Es decir, es la Constitución Nacional la que distribuye las competencias. No obstante, cabe mencionar que hay un caso muy antiguo, ¿no? Blanco, de 1864, en el que la Corte dijo que las provincias delegaron facultades en la nación. Pero en rigor, solo un poder constituyente, solo el poder constituyente y no las provincias, pueden modificar esa distribución, porque la distribución de las competencias la hizo la Constitución Nacional. Es decir, este punto es importante, la distribución de las competencias la hace la Constitución Nacional. Después vamos a ver cómo es que hace esta distribución de competencias. Pero entonces, solo el poder constituyente y no las provincias son las que pueden modificar esa distribución. Por lo tanto,
acá hay otro punto importante. No es que nosotros tenemos una nación compuesta por estados, sino que tenemos un estado que está dividido en provincias, en las cuales las provincias conservan todo el poder que no fue delegado por la Constitución, todo el poder que no fue delegado por la Constitución a las provincias. Es decir, es el constituyente el que hizo la distribución de las competencias, no es que fueron las provincias. Este punto es importante, es decir, no hubo una delegación de las provincias a la nación, como se sostuvo antiguamente, en este caso, como les digo, Blanco de 1864, luego después la Corte lo cambió, sino que lo que tenemos es un poder constituyente que a través de la Constitución efectúa una distribución de competencias, donde efectivamente las provincias, vamos a ver, conservan todo el poder no delegado por la Constitución, todo el poder no delegado por la Constitución al Estado Nacional. Esto, por supuesto, no quiere decir que las provincias no sean preexistentes desde el punto de vista histórico a el Estado Nacional. Ciertamente, la mayoría o muchas de las provincias preexisten al Estado Nacional desde un punto de vista histórico, pero desde un punto de vista lógico-jurídico, el Estado Nacional es anterior a las provincias. Históricamente podemos decir, sí, las provincias están desde antes que el Estado Nacional, pero desde el punto de vista lógico-jurídico viene primero el Estado Nacional, porque el poder constituyente es el que formula la distribución de las competencias entre la nación y las provincias. Entonces, esta es la primera característica de nuestro sistema, la Constitución Nacional como origen del Estado. Segunda característica, la soberanía del Estado y la autonomía de las provincias. El Estado federal surge como una entidad jurídico-política soberana, surge como una entidad jurídico-política soberana a costa del sacrificio de la soberanía de los estados locales, de las provincias, que solo van a ser autónomas. Entonces, en nuestro sistema, el Estado Nacional es soberano y surge como una entidad jurídico-política soberana a costa del sacrificio de la soberanía que efectúan las provincias, que solo van a ser autónomas. Hasta acá me estoy haciendo entender, voy muy rápido. ¿Hay alguna duda? No, profesor, personalmente va bien. Va bien. Profe, una consultita. Sí, Tomás. Cuando hablaba en el punto de la Constitución como origen del Estado federal y una delegación de competencias, ¿hay una lista donde están expresadas esas competencias que delega las provincias? Sí, y ahora las vamos a ver. Perfecto, perfecto. Yo me voy a Gracias. referir a ellas y vamos a ir analizando la Constitución para que veamos cómo es el sistema que adoptó, qué sistema de distribución de competencias adoptó el constituyente. Podría haber adoptado otro, pero adoptó uno determinado, y ahora vamos a ver cuál es. Hay otros países que tienen otro sistema de distribución de competencias. Si bien es cierto que la Corte Suprema en algún momento, en fallos antiguos, hay uno de Banco de Córdoba de 1926, chequeo, sí, de 1926, la Corte habló de soberanía dual de las provincias y del Estado Nacional. Con posterioridad abandonó este criterio y hoy mantiene que el Estado Nacional es el soberano y que las provincias son autónomas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender por soberanía? Soberanía significa que no se reconoce ningún poder por encima, ningún otro poder por arriba, que no es el caso de las provincias.
las provincias reconocen un poder por encima, que es el del Estado federal. Si el Estado federal es soberano porque no reconoce un poder por arriba, pero las provincias no, porque sí reconocen un poder por encima, que es el Estado nacional. Una clara manifestación de este poder que tiene el Estado nacional sobre las provincias es la intervención federal, a la que nos vamos a referir en unos minutos. Si no existiera este poder por encima, es decir, si las provincias fueran soberanas, sería inimaginable la intervención federal que está contemplada expresamente en la Constitución Nacional. Ahora bien, las provincias no son soberanas, pero sí son autónomas, sí tienen autonomía, es decir, que tienen facultades para legislar, para autoadministrarse, para administrar justicia, para elegir autoridades, para celebrar tratados, etc. Y desde luego en concreto vamos a ver más facultades que hacen a la autonomía. Entonces, no son soberanas, pero sí son autónomas, se eligen sus propias autoridades, se dan sus propias normas, se autoadministran, pueden celebrar tratados, etc. Por otro lado, hablando de la soberanía y de las autonomías provinciales, tenemos que decir que las provincias, en tanto autónomas, son iguales entre sí. Es decir, existe una igualdad política entre las distintas provincias. Lo que no quiere decir que exista claramente una igualdad económica, y eso nosotros sabemos que hay provincias mucho más ricas que otras, y hay casos de provincias que sin fondos del Estado federal o sin fondos que recaude el Estado federal podrían considerarse inviables desde el punto de vista económico, ¿no? No existe una igualdad económica de las provincias, pero sí existe una igualdad política y vamos a ver también que en algunos casos puede que no exista una igualdad jurídica como está contemplado en el caso de la provincia de Buenos Aires cuando se incorporó con la Constitución de 1860 en el Pacto de San José de Flores, ¿no? Que podían reservarse, esto es una excepción a la igualdad de las provincias. La cláusula constitucional que contempla, y la vamos a ver también en detalle, que contempla la posibilidad de que las provincias al momento de incorporarse conserven ciertos poderes. Entonces, la Corte expresamente reconoce esta igualdad política de las distintas provincias. Un caso es Provincia de La Pampa contra Provincia de Mendoza. De nuevo, entonces, ¿qué significa autonomía? Que elige sus propias autoridades. Artículo 122 de la Constitución Nacional, artículo importante. Y lo vamos a ver. Respecto de las provincias, el 122. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del gobierno federal. Otra manifestación de la autonomía. Artículo 5. Se dan su propia constitución. Y lo leo. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y otros límites que pone, a los que también nosotros vamos a aludir. Después también tienen representación en la Cámara de Senadores. Entonces, el segundo rasgo del sistema es la soberanía del Estado y la autonomía provincial. El tercer rasgo del Estado que les había marcado al inicio, de nuestro sistema constitucional, son los poderes que tiene el Estado sobre las provincias. Y esto es una diferencia que existe respecto de la confederación. ¿Qué implica esto? Que en nuestro sistema federal, el Estado Nacional tiene imperium
sobre las provincias e incluso sobre los habitantes de las provincias. Es decir, este rasgo particular lo diferencia de la Confederación. Y el cuarto rasgo de nuestro sistema es, se vincula con la secesión y supone, Jessica, ¿vos levantaste la mano? Sí, yo te quería consultar que si tiene que ver con que, por ejemplo, nosotros, yo soy de Entre Ríos, Sí. y bueno, nuestro gobernador ahora le va a iniciar acciones legales al ANSES y al gobierno, digamos, nacional por un tema de energía en la represa de Sí. Salto Grande, o sea, que nos adeudan. Lo hace independientemente o sea, de la nación, digamos. Bueno, claro. Y ahí va a poder demandar la provincia. Yo no había leído todavía sobre la demanda, pero en ese caso, ¿y al ANSES? ¿Por qué va a demandar al ANSES? ¿Qué Porque tiene que ver con la hidroeléctrica? le debe en la caja de jubilaciones o algo así a nuestra Ah, provincia. está bien. No, pensé que tenía que ver con la hidroeléctrica. Bueno, No, eso, si son demanda, dos demandas que va a iniciar el gobernador ahora. sí, Y las son, dos claro, son son para la demandas, nación, claro. Porque claro, tampoco exactamente, tenemos, hay coparticipaciones que no van a venir para nuestra claro, provincia, entonces él va a empezar a cobrar lo que debe, claro. lo que Bueno, le debe. en esos casos, si demanda al Estado Nacional directamente, vamos en competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque está siendo parte una provincia y el Estado Nacional. Si demanda una entidad autárquica, ahí puede ser más discutible si va a la competencia originaria, podría ir a la competencia originaria. Bueno, hace poco también esta discusión se dio, ¿no?, con el tema de Chubut y el cuestionamiento del DNU. Seguro el Fuero Federal se discutirá después si la provincia decide ir al Fuero Federal de la provincia de Entre Ríos o va con asiento en la provincia de Entre Ríos o va directamente ante la Corte Suprema. Es un buen punto el que planteaste. Gracias. Entonces, les estaba mencionando sobre el derecho de secesión. En nuestro sistema, las provincias carecen de los derechos de nulificación y de secesión. No está dicho expresamente en la Constitución Nacional esto de que las provincias carecen del derecho de secesión y de nulificación. Se desprende del articulado de toda la Constitución y del carácter federativo que eligió el constituyente y que plasmó, como les digo, en la Constitución Nacional. Es decir, hoy una provincia no puede decir o no podría plantear, bueno, me quiero ir de la Argentina. No está contemplado, no se puede, no tiene derecho de secesión, no tiene derecho de nulificación. Una provincia no se podría ir. Bien, vuelvo al esquema. Entonces, ahí está. Vimos los 4 rasgos generales del sistema: la Constitución Nacional, como origen del Estado, la soberanía del Estado y la autonomía de las provincias, los poderes del Estado sobre las provincias y la inexistencia del derecho de secesión o de nulificación. Vamos a ver ahora lo que recién me habían preguntado, que es cuáles son las relaciones jurídicas que se van a dar en nuestro Estado federal. Para eso, vamos a ver que hay relaciones de coordinación, relaciones de supra y subordinación y relaciones de inordinación o participación. Vuelvo. Es lo que vamos a ver: relaciones de coordinación, relaciones de supra y subordinación y relaciones de inordinación o participación. Empezamos con las primeras. ¿Cuáles son estas relaciones de coordinación?
que existen entre las provincias y el Estado Nacional. Y acá, lo primero que quiero plantear es que veamos cuáles son los distintos criterios que existen en el derecho comparado para fijar cómo se van a dar las relaciones entre las provincias o los estados locales y la nación. Básicamente, dentro de este punto, ¿no?, de criterios generales, básicamente hay tres posibilidades en el derecho comparado. Y esto va directamente a la pregunta que antes me habían planteado. El primer criterio o la primera opción que podría haber adoptado el constituyente del 53 es enunciar de una manera detallada cada una de las facultades y atribuciones que le corresponden a la nación y a las provincias. Es decir, un primer modelo teórico es una constitución en la que diga, son facultades de la nación y enumerarlas. Son facultades de las provincias y enumerarlas. Es decir, hacer una enumeración detallada de las facultades de la nación y de las provincias. Un segundo criterio, una segunda posibilidad teórica, es enumerar o enunciar de manera detallada cuáles son las facultades de la nación, las que tiene la nación, y dejar reservadas a las provincias o a las unidades locales todas las materias que no fueron enumeradas. Es decir, el segundo criterio es enumero todas las facultades y las atribuciones que tiene la nación y señalo que quedan reservadas a las provincias o a las unidades locales todas las que no les fueron asignadas al Estado Nacional. Este es el criterio que sigue nuestra Constitución, la Constitución Nacional. En nuestra Constitución Nacional, ahora lo vamos a ver, las facultades de la nación aparecen enumeradas, vamos a ver de qué manera aparecen enumeradas, y las provincias conservan, ya lo dijimos antes, todo el poder que no fue delegado por la Constitución a las provincias. Este es el caso de Argentina, de Estados Unidos, de Brasil, de México y de Venezuela. Y una tercera posibilidad, un tercer criterio que podría haber adoptado el legislador, es el inverso, es decir, enumerar todas las facultades que corresponden a las provincias o a las unidades locales y decir que el resto de las facultades van a quedar reservadas a la nación. Este es el criterio que se sigue, por ejemplo, en Canadá y en Sudáfrica. Es el inverso al nuestro. En el nuestro decimos, todo lo que no fue atribuido a la nación le queda reservado a las provincias. En Canadá y en Sudáfrica es al revés. Todo aquello que no le fue atribuido a las provincias queda reservado al gobierno central. Es decir, todo lo no enumerado queda reservado al gobierno central. Como les mencionaba entonces, la Argentina adoptó este criterio de enumerar las competencias nacionales y reservar las competencias no enumeradas a las provincias. ¿Cuáles son las características? Y ya pasamos, vuelvo a compartir, para que vean dónde estamos. ¿Cuáles son los caracteres? Al segundo punto vamos. ¿Cuáles son los caracteres de los poderes locales y nacionales? Es decir, ¿cómo quedó articulado esta idea de que las provincias van a conservar todo el poder no delegado por la nación al Estado Nacional? ¿Cuáles son esas características? Primera característica, y les dejo ahora la placa. Las competencias nacionales son delegadas y definidas. Son delegadas y definidas. Son delegadas por la Constitución al Estado Nacional. Y están definidas. Y además pueden estar definidas de manera expresa como de manera implícita. Si se acuerdan, en derecho administrativo habíamos dicho que uno de los criterios para atribuir competencia a los órganos o a los entes del Estado
era el de las facultades implícitas, o el de las competencias implícitas. Y también en derecho administrativo habíamos visto que, siempre hacíamos la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de cláusula constitucional de facultades implícitas? Está en el artículo 75, inciso 32. El artículo 75, inciso 32 dice: corresponde al Congreso hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina. Esta cláusula, el artículo 75, inciso 32, se la conoce también como la cláusula de los poderes implícitos, de las facultades implícitas. Porque fíjense que dice que le corresponde al Congreso hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes. Es decir, hay una atribución, en este caso expresa, de facultades implícitas. Puede hacer todo lo que sea necesario para poner en ejercicio los poderes antecedentes. Profe, una consulta. Sí, ¿Es lo mismo decir poderes implícitos que poderes residuales? No, mira, está muy buena la pregunta. Depende en qué contexto lo digas. Por eso yo lo aclararía, diría, a ver en qué contexto estamos hablando. En este caso se habla de poderes implícitos, porque surge, fíjate que dice, hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes. Sí, es decir, yo estoy leyendo esto y en el comentario de ese inciso me habla de poderes implícitos o poderes residuales del Congreso. Por eso, y me entró la duda. Claro, ¿y qué estás leyendo? ¿A quién estás leyendo? Hermegian. Es la Constitución de Hermegian. La Hermegian, sí, está bien. Bueno, sí, Hermegian claramente es una referencia. Yo preferiría en este caso hablar de implícitos, de poderes implícitos, porque se está refiriendo, cuando habla de los poderes antecedentes, se está refiriendo a los que surgen implícitamente de los 31 incisos anteriores. Salvo que Hermegian se esté refiriendo a la segunda parte, y cuando dice, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina, que sean residuales. Pero en realidad, cuando uno habla de los poderes residuales, estamos refiriéndonos más a los poderes de las provincias, ¿no? Porque las provincias conservan todo el poder que nos fue delegado. Es decir, quizás por una cuestión de claridad terminológica, preferiría utilizar para el Congreso en el 75, inciso 32, los poderes implícitos, porque son los necesarios para otros poderes, y conservar la idea de poderes residuales para la provincia, que va a tener todos aquellos que no le fueron asignados al Estado Nacional. No sé cómo lo ves, Valeria. Sí, de acuerdo con usted. Acá aparentemente lo tomaba como similar, por eso me atreví a preguntarle, porque como no, está muy bien. Yo notaba una diferencia, pero no la tenía clara, entonces digo, bueno. Está muy bien la pregunta, y depende en qué contexto lo digas y las aclaraciones que hagas. Si él dice que implícito es lo mismo que residual, está bien. Yo prefiero diferenciarlo. Implícito, en este caso, es algo que surge de algo que está expreso, que son todos los poderes que le fueron concedidos por la Constitución al Estado Nacional. Lo residual es lo que queda cuando sacas algo. Es decir, lo residual es, me quedo con esto después de sacar todo esto. Bueno, eso es lo que pasa con las provincias. La provincia conserva todo el poder que no se le delegó al Estado Nacional. Gracias por la intervención. La segunda característica, esperen que vuelvo. Se refiere a las competencias provinciales. Las competencias provinciales son reservadas, si las tenemos que calificar de alguna manera, reservadas, originarias, indefinidas,
no delegadas o remanentes. A lo cual yo agregaría, no sé si Valeria vas a estar de acuerdo, podemos decir residuales también. Digamos, no lo tenía en el apunte que preparé, pero lo podemos poner. Es decir, los poderes de las provincias son reservados, originarios, indefinidos, no delegados o remanentes. Tanto de manera expresa como de manera tácita. De manera expresa, el artículo 124. Para poner un ejemplo, ¿no? Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación, no afecten, bueno, y sigue. Es decir, en el 124 tenemos que hay una facultad que expresamente se le está otorgando a las provincias. Lo mismo va a surgir del 125. Es otro ejemplo. El 125, las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, intereses económicos y trabajo de utilidad común con conocimiento del Congreso Federal. Es decir, se le otorga a la provincia de manera expresa una facultad. Pero también tienen poderes tácitos, como son los que surgen del artículo 121, primera parte, que es el más importante. El 121 dice, las provincias conservan todo el poder no delegado, y fíjense cómo dice, ¿no? Por esta Constitución al gobierno federal. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Es decir, que conservan todo aquello que no está expresamente prohibido. Todo aquello que no les está expresamente prohibido lo conservan las provincias. Ahora, en el ejercicio de estas facultades provinciales que tienen las provincias, de estas facultades reservadas, originarias, indefinidas, delegadas o remanentes, tanto de manera expresa como tácita, según lo que nosotros recién acabamos de ver, las provincias no pueden obstaculizar el cumplimiento de las facultades de la nación o las del Estado federal. Es decir, de aquellos que le hubiesen sido delegados al Estado Nacional. No puede haber una obstaculización, no pueden utilizarse las facultades que les confiere la Constitución Nacional para obstaculizar los fines o las facultades que tiene el Estado Nacional. Como tercera característica, tenemos que hay competencias concurrentes entre la nación y la provincia. ¿Qué significa esto? Que hay acciones que son ejercitables tanto por la nación como por las provincias. Ejemplo de esto, el artículo 75, inciso 18. El artículo 75, inciso 18 es la llamada cláusula de prosperidad o del progreso general del país, la cláusula de la prosperidad. El artículo 75, inciso 18 dice que le corresponde al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de ríos interiores, por leyes protectores de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Esta es la cláusula de Alberdi, la famosa cláusula de Alberdi, ¿no? La famosa cláusula del 75, inciso 18, que se refiere a una facultad concurrente entre la nación y las provincias, que lo tenemos que vincular con el artículo 125, cuando le reconoce a las provincias que pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, intereses económicos y trabajo de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal, y promover su industria. Fíjense, recién leí el 75, inciso 18, que se refería a esto mismo respecto de la nación. Y acá dice que les corresponde a las provincias promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de las tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento
de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios. Es decir, encontramos facultades concurrentes que surgen de los artículos 75, inciso 18, y del artículo 125. Esto es que los pueden ejercitar o ejercer tanto la nación como las provincias. ¿Qué pasa cuando hay conflictos en el ejercicio de estas competencias concurrentes? En caso de conflictos, tiene dicho la Corte, prevalece la nacional, pero en aquellos casos en que el conflicto o las diferencias sea insoluble. Entonces, primero, no se tiene que poder solucionar por otro medio el conflicto en el ejercicio de estas competencias concurrentes, y exista una real finalidad de bienestar general. Es decir, si llega a la Corte un conflicto de competencias concurrentes entre la nación y la provincia, que la pueden ejercer cualquiera de las dos, va a prevalecer la competencia que haya ejercido el Estado federal en la medida en que no pueda resolverse de otra manera el conflicto y que el Estado federal, y voy a leer textual, tenga una real finalidad de bienestar general. Porque también puede pasar que el Estado federal ejerce una competencia y no lo esté haciendo con una real finalidad del bienestar general del Estado federal. Entonces, en ese caso, la Corte va a resolver a favor del ejercicio de la competencia por parte de la provincia, en el caso del conflicto de competencias concurrentes entre nación y provincia. Entonces, vimos las competencias nacionales, provinciales, las concurrentes. ¿Acá alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Avanzo? Bueno. Profe, Sí. le iba a decir que si usted quiere, no hace falta que deje de compartir la pantalla, porque abajo se minimiza el PowerPoint. Nosotros lo podemos ir manejando. Cuando usted habla, lo ponemos a usted grande. Ah, bueno, mejor. Gracias. Yo, como siempre, uso la tablet de pizarrón. Yo estoy acostumbrado a usar el PPT. Listo. Gracias por la aclaración. Entonces dejo... No, por favor. Ahí está. Y esperen que entonces yo pongo los cuadros para poner. Bien. Después tenemos poderes prohibidos a las provincias. Por ejemplo, de manera genérica, le está prohibido a la provincia ejercer todo aquello que le fue delegado a la nación. 1. Entonces hay una prohibición genérica. No pueden ejercer lo que fue delegado a la nación. Artículo 126, primer párrafo. Lo leo. Las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. Es decir, hay una prohibición genérica. No pueden ejercer el poder que le delegaron a la nación. Después hay prohibiciones específicas, concretas. Por ejemplo, el artículo 126, cuando dice, siguiendo, ¿no?, de lo que leí antes, no pueden celebrar tratados parciales de carácter político, facultad prohibida, ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultades de emitir billetes. Acá entra todo conflicto, o toda la cuestión que resurgió en el último tiempo, ¿no?, sobre las denominadas cuasimonedas provinciales, que se reedita lo que en su momento pasó también con las cuasimonedas provinciales. Sin autorización del Congreso Federal, ni dictar los códigos civil, comercial, penal y los patacones, exactamente, Sebastián, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería después de que el Congreso los haya sancionado. Ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado, ni establecer derechos de tonelaje, ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al gobierno federal, ni nombrar o recibir agentes extranjeros. Es decir, hay facultades que están prohibidas de manera genérica, las que fueron delegadas a la nación, y de manera específica. El ejemplo es el 126, segunda parte de lo último.
También tenemos facultades que están prohibidas para la nación. Tenemos facultades que están prohibidas de modo tácito, que ¿cuáles van a ser? Las que corresponden a las provincias. Es decir, cuando en el PowerPoint les pongo poderes prohibidos a la nación, tenemos poderes prohibidos de manera tácita, que van a ser las facultades que le fueron conferidas a las provincias, y también de manera expresa. Por ejemplo, el artículo 32, que se refiere, cuando dice, el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Es un supuesto de una prohibición expresa al Estado federal. Luego, tenemos poderes que están prohibidos tanto a la nación como a las provincias. Un ejemplo de esto, artículo 29. Es importante recordarlo. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, entonces fíjese, acá se lo prohíbe directamente al Ejecutivo Nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, acá se lo prohíbe a las provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que formulen, consientan o firmen la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Entonces, en el artículo 29, que se dijo, fue escrito con la sangre de los argentinos, este artículo 29, lo que se está prohibiendo es otorgar la suma del poder público. Y a los que otorgan la suma del poder público les corresponde la pena de traidores infames a la patria. Después ahí menciono que hay excepciones a la igualdad de los poderes provinciales. Vieron que antes habíamos visto que las provincias son, desde un punto de vista político, son iguales entre sí. No lo son desde un punto de vista económico. Pero también puede haber, habíamos adelantado, excepciones a la igualdad de poderes provinciales. Cuando miro para el costado es porque tengo otro monitor acá y ahí tengo el PowerPoint. Excepción a la igualdad de los poderes provinciales. Y con esto me estoy refiriendo a los poderes que puedan reservarse algunas provincias al tiempo de su incorporación. Esto lo podemos encontrar en el artículo 121. Y acá se da una discusión interesante, ¿no? El 121 decía, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, coma, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. El que se hubiesen reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Esto es una excepción a la igualdad jurídica de las provincias, que concretamente estaba pensado para la provincia de Buenos Aires con el Pacto de San José de Flores de 1859. ¿Puede haber otros supuestos? Sí, podría haber otros supuestos. Y acá hay una discusión que se daba entre Sagüez y Vidal Campos. Sagüez dice que este mismo artículo, el 121, se puede aplicar si otro país, por ejemplo, se quiere incorporar a la Argentina como una provincia. Supongamos que un país limítrofe al nuestro, no sé, Uruguay, Bolivia, Chile o Brasil, algún país limítrofe, se quiere incorporar a la Argentina. Bueno, podría ser de aplicación el artículo 121 para que se conserven algún poder, cuando se haga el pacto especial, conserven algún poder. Y además, también podría darse, y Vidal Campos dice, y solo en este supuesto, no, mejor dicho, lo reformulo. Y Vidal Campos, por su lado, dice que solo se aplica para cuando son extraterritoriales, es decir, cuando se quiere incorporar a una provincia extraterritorial, es decir, a nuestro territorio actual. Lo que agrega Sagüez es, sí, es cierto, se aplica
este 121, si hay una provincia que está fuera de la Argentina y que se quiere incorporar, pero también se puede aplicar si se forma una nueva provincia. Cuando veamos el régimen provincial, vamos a ver que se podrían formar nuevas provincias. De 2 provincias, con la intervención de las 2 provincias y del Congreso, podría formarse una nueva provincia. Podrían unirse 2 provincias y formar una sola. Bueno, en ese caso, entiende Sagües que por un pacto podrían reservarse facultades. Vía Campos dice no, solo se pueden reservar en aquellos supuestos en los que se trate de una incorporación extraterritorial. Bien, ahora, ¿qué ocurre? ¿No? Tenemos estas relaciones de coordinación. Estas relaciones de coordinación lo que exigen es una política de equilibrio. Una política de equilibrio entre los poderes del Estado Nacional y los poderes de las provincias. Es lo que se ha denominado un equilibrio o todo esto dentro del marco de un federalismo de concertación. El federalismo de concertación del que habla la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, el ideal que surge de la jurisprudencia de la Corte y de la propia Constitución Nacional es este federalismo de concertación, este equilibrio que tiene que existir entre lo que son las facultades provinciales y los poderes nacionales. Lo cierto es que si bien acá yo les hablo de equilibrio, que debería existir un equilibrio entre todo esto, se dan y se han dado numerosas deformaciones en la realidad. Y acá, digamos, antes de seguir, yo les pregunto a ustedes, ¿para ustedes están en equilibrio las facultades de las provincias con las facultades del Estado Nacional? ¿Tenemos verdaderamente un federalismo de concertación? No. Parecería que no, ¿no? No, y menos con los desastres que tenemos ahora, así que menos. Parecería que no, pero yo les diría históricamente, para no circunscribirlo a, si se quiere, un determinado gobierno o una determinada administración. Esto es una opinión estrictamente personal, desde mi perspectiva, nuestra historia lo que muestra es que a lo largo del tiempo las provincias han ido perdiendo poder a favor del Estado Nacional. Es decir, que ha habido una mengua de los poderes que le corresponden a las provincias. Sí, va en esa línea, Inés. Por lo menos es mi opinión y siéntanse libres ustedes de expresar lo que quieran. Es decir, ha habido un acrecentamiento de los poderes del gobierno central en desmedro del gobierno de las provincias. Y esto podemos encontrar innumerables explicaciones. Algunas de las causas de estas deformaciones que se dan en la realidad de lo que debería ser un federalismo de concertación es a veces la necesidad de adoptar, coparticipación, el tema, Inés. Por ejemplo, la necesidad de adoptar soluciones rápidas y generales. Entonces las adopta el Estado federal para hacerlo de una manera más rápida y general. Otro problema que desde mi perspectiva contribuye a que se hayan acrecentado los poderes centrales en desmedro de los poderes locales, es que el Senado, los senadores, ¿qué les parece? ¿Responden más a las provincias, como representantes de las provincias, o responden a los partidos políticos? A los partidos, me parece. A los partidos Sí. políticos. Hoy por hoy a los partidos políticos. Perdón, no tengo cámara. No, está bien, Silvina. Gracias por la participación. Jessica, levantaste la mano. Sí, en el caso de nuestra provincia, lo traigo a mi provincia, digamos. Sí, está muy bien. Y eso es lo que los enriquece, ¿no? Que cada uno hable de su provincia. Los gobiernos anteriores, por ejemplo, pertenecían al mismo partido político y en vez de reclamar lo que, bueno, el gobernador ahora está reclamando, que es dinero que se le debe a nuestra provincia, es como que lo dejaban pasar y teníamos muchos temas de corrupción. Entonces era imposible que la provincia avance.
y todo lo que dependía de la provincia estaba como deteriorado. Entonces era muy difícil o sea, que estaban en armonía la provincia y la nación, pero no se estaban cobrando ciertas cosas o no se estaban haciendo ciertas cosas que beneficiaban a nuestra provincia. Y es como que no podíamos avanzar como provincia y no podíamos tener, o sea, que creo que ahora sí se está haciendo en lo que sería en el ámbito provincial, no hablo de lo nacional. Creo que Sí, el sí. gobernador ahora está haciendo una buena gestión en recuperar lo que nos pertenece. Bien. Gracias, Jessica. Inés, bueno, espero que te recuperes pronto. Veo que decís que estás enferma en reposo. No te preocupes. No, no hace falta que habilites la cámara. Bueno, ese es un problema, que muchas veces los senadores responden más a los partidos que a las provincias. Y entonces, como opinión personal, descuidan los intereses de las provincias, a los que deberían defender, para estar alineados con el partido político. Otra tercera causa de esta deformación de la realidad es que hay partidos nacionales y los partidos nacionales tienen una mayor influencia sobre las cámaras del Congreso y sobre los gobernadores. Es decir, al existir partidos nacionales o que existan fuertes partidos nacionales, hace que esto, ¿no? Que tengan una mayor influencia sobre las cámaras y sobre los gobernadores. Un cuarto punto que contribuye a esta deformación de la realidad es que si bien en 1994 uno de los objetivos de la reforma constitucional fue atenuar el presidencialismo, creo, es opinable también, que nuestro sistema, lejos de atenuarse, se profundizó como presidencialista. Es decir, nosotros tenemos un sistema presidencialista bastante fuerte. La figura del poder ejecutivo es un poder ejecutivo muy fuerte. Más allá de que, como les digo, trató de invitárselo con la reforma del 94, incluso con la introducción de la figura del jefe de gabinete, que era para, de alguna manera, quitar poder al presidente sin llegar a un parlamentarismo, pero como una manera también de atenuar el presidencialismo. Bueno, creo que no funcionó. Seguimos teniendo un sistema presidencialista muy fuerte. No sé ustedes qué opinan. Que sí, también, pero ahora sobre todo también se nota el poder legislativo, o sea, cuando uno quiere progresar, intenta sacar leyes y por política simplemente te la voltean, digamos. Claro. Pero sí coincido en lo exclusivamente, o sea, que es muy importante lo presidencialista, digamos. Sobresale. Sí, tenemos un sistema presidencialista fuerte. Está bueno lo que pone ahí Giselle del dictado de los DNU como ejemplo, ¿no? Sí, en el chat. Puede ser un ejemplo del dictado y tratamiento de los DNU. Vos sabés que eso está muy bien y me lo voy a anotar para la próxima, porque independientemente del color político de los gobiernos, todos han hecho uso y abuso de los DNU. Pero independientemente, desde que fueron constitucionalizados del 94 para acá, y antes cuando fueron convalidados por la Corte, ahí está, si no queda vigente, sí, antes del 94 igual, y antes de los que fueron convalidados, y antes del 94, se hizo uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, y efectivamente, y yo no lo tenía anotado, me lo voy a anotar ahora, para la próxima clase, la utilización de los DNU creo que atentan, te estoy plagiando, Inés, gracias. La utilización de los DNU debilitan nuestro sistema federal, creo que sí, porque además te está salteando la intervención de la Cámara de Senadores. Está bien que después hay un control posterior, ¿no? Pero
cuántas veces funcionó ese control posterior por parte del Congreso para derogar un decreto de necesidad de urgencia. No hubo. Otro problema, exactamente, no hubo un rechazo de un DNU en la historia. Otro problema que también contribuyó a este debilitamiento del poder de las provincias en beneficio del poder central fue el uso y abuso de las intervenciones federales. Es decir, a lo largo de nuestra historia argentina tenemos innumerables casos, ahora les voy a mencionar algunos, de intervenciones federales injustificadas que hacían que pierdan poder las provincias. Y en sexto lugar, una sexta causa, o séptima, si incorporamos la de los DNU que dijo Inés, es la existencia de los gobiernos de facto. Es decir, la existencia de gobierno de facto a lo largo de nuestra historia, de los gobiernos militares, fortalecieron el poder central, en desmedro de los poderes provinciales, claramente. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cualquiera siéntase libre, como les dije antes, de plantear las dudas que tengan, las observaciones, los comentarios, lo que quieran. Bueno, seguimos entonces. Tenemos relaciones jurídicas del Estado Federal. Después tenemos relaciones de supra y subordinación. La primera relación de supra y subordinación es el poder constituyente derivado que tienen las provincias. Es decir, las provincias tienen su propio poder constituyente, pero es derivado. ¿En qué sentido? Que las provincias se van a dar su propia constitución, pero van a tener que estar sometidas al poder constituyente nacional. Esto surge expresamente del artículo 5. Cuando el artículo 5 dice que las provincias se dictará para sí una constitución, pero le pone condiciones, le dice, bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Digamos, hay una relación de subordinación. Y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Y recién, bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Y además, la Constitución provincial, a este artículo 5, le tenemos que agregar el 123, que el 123 señala, cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, y agrega, asegurando la autonomía municipal. Es decir, fíjense la diferencia, ¿no? En el artículo 5 dice que será en su constitución que asegure su régimen municipal, dice el artículo 5. Y el artículo 123 no habla ya de régimen municipal, habla de autonomía municipal. Es decir, no solo no puede haber una provincia sin municipios, sino que estos municipios tienen que tener autonomía. En lo institucional, dice la Constitución, político, administrativo, económico y financiero. La segunda característica dentro de estas relaciones de supra... Sí. Disculpe que interrumpa, no se visualiza el PowerPoint. Uy. Gracias por avisarme. Claro, porque yo había puesto compartir. Ahí está, gracias, Ahí está. Entonces estábamos, relaciones de supra y subordinación, que es donde se manifiesta la prevalencia del gobierno central sobre las provincias, ¿no? Cuando hablo de relaciones de supra y subordinación me estoy refiriendo a aquellos casos en los que prevalece el gobierno central sobre las provincias. El primero es el poder constituyente derivado que tienen las provincias. El segundo es el control de constitucionalidad que puede hacer la Corte sobre las constituciones provinciales. Acá ha habido una evolución. ¿Por qué? Antiguamente la Corte Suprema entendía que
no podía revisar las constituciones provinciales. Se decía que era una cuestión política no justiciable. Yo en administrativo ya les adelanté que para mí no existen cuestiones políticas no justiciables. No hay nada que no sea justiciable si afecta a un derecho. Si hay algo que afecta a un derecho, es justiciable. Después vamos a ver cómo se lo puede controlar. Pero no existen cuestiones políticas no justiciables. Por ejemplo, en el caso Cortés de 1940, ahí la Corte dijo que era una cuestión política no justiciable. Bueno, este criterio, sí, es una excusa. Exactamente, Inés. Muchas veces se utilizó la figura de cuestión política no justiciable como una excusa para no controlar, con lo que se sentía cómodo la Corte. Este criterio fue dejado de lado y hoy la Corte Suprema hace un control de constitucionalidad sobre constituciones provinciales. Es más, vimos en derecho administrativo que la Corte hasta llegó a declarar la presunción de inconstitucionalidad de una constitución provincial. En el caso Huft, la Corte declaró la presunción de inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución provincial que ponía limitaciones en relación con la nacionalidad para ser juez de cámara, que habló de presunción de inconstitucionalidad. Y después hay otros casos en los que la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de constituciones provinciales o incluso la inconstitucionalidad del proceso de modificación de la Constitución. Pero bueno, lo cierto es que hay un control del gobierno federal a través de la Corte de las constituciones provinciales, lo cual supone una relación de supra y subordinación. En tercer lugar, les puse la primacía del derecho federal. La cláusula es importantísima. Artículo 31 de la Constitución Nacional. Que además es lo que le da jurisdicción a la Corte, ¿no? Para las cuestiones federales. Esta Constitución, dice el artículo 31, las leyes de la nación que sus consecuencias se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la nación. Y agrega, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. Es decir, están obligadas a conformarse a la Constitución, a las leyes de la nación y a los tratados con las potencias extranjeras. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859, que es al que ya nos referimos antes. Como cuarta relación de supra y subordinación, ahí les menciona la competencia que tiene la Corte para dirimir conflictos entre las provincias o entre estas y el Estado federal. Esto también supone que existe una prevalencia del gobierno central sobre el gobierno local, porque es la Corte la que puede dirimir los conflictos entre las provincias, entre sí, o entre la provincia y el Estado federal. Y por último, una manifestación de esta prevalencia del gobierno central sobre el provincial, de esta relación de supra y subordinación, es la figura de la intervención federal. De acuerdo con nuestra Constitución Nacional, si las provincias cumplen con los principios del artículo 5, que es el que acabo de leer hace un rato, dice la nación garante el goce y ejercicio de sus instituciones. Ahora, también está contemplada la intervención federal, que va a proceder de oficio, es decir, por iniciativa del propio Estado Nacional, para garantizar la forma republicana de gobierno y para repeler invasiones exteriores. Es decir, el gobierno central puede intervenir directamente en una provincia diciendo que es necesario garantizar la forma republicana de gobierno o porque hay una invasión exterior. Pero también puede intervenir una provincia a pedido de la propia provincia para sostener o restablecer, dice la Constitución, a las autoridades constituidas si fueron depuestas por sedición o invasión de otra provincia. Es decir, la intervención procede a pedido de las provincias, en estos dos casos, una para restablecer a las autoridades que fueron depuestas, o hay una invasión de otra provincia. Esto no es lo que se da en la realidad, y las que importan son los que hacen las provincias, digo, el Estado Nacional de oficio, que es para garantizar la forma republicana de gobierno y repeler invasiones exteriores.
Bueno, como les mencionaba, se ha hecho uso y abuso de esta figura de la intervención federal para garantizar la forma republicana de gobierno. ¿Qué se ha invocado para intervenir federalmente? Les digo algunos ejemplos. Se dijo que hubo comicios fraudulentos, y así se intervino la provincia de Buenos Aires, la de Corrientes, la de Mendoza. Se invocó un conflicto de poderes intraprovinciales, es decir, dentro de la propia provincia. El caso de Salta de 1921, Mendoza también. Se alegó un presunto vacío de poder, La Rioja en 1925. Bueno, hubo varios casos de intervención federal. ¿Quién dispone de la intervención federal? El Congreso. Y en caso de ausencia, el Poder Ejecutivo. Bueno, estas son entonces las relaciones de supra y subordinación. Después nos quedan las relaciones de inordinación o participación. ¿Qué significa esto? Que las provincias participan en la formación de la voluntad del Estado Nacional. Las provincias participan en la formación de la voluntad del Estado Nacional o concurren a la modificación de la Constitución Federal. ¿Cómo? A través de la participación en el Senado. Es decir, a través de los representantes que van a tener las provincias en el Senado de la Nación. Se trata de una relación de inordinación o de participación. Bien, con esto, entonces, vuelvo a la primera placa. Vimos los 3 puntos, ¿no? Que era el objetivo de hoy. Nos referimos a la Argentina como país federal. Ahí analizamos el origen del federalismo en Estados Unidos y cómo se extendió para Iberoamérica y Europa. Vimos que nuestro federalismo surge del artículo 1 de la Constitución Nacional y dijimos que lo que nuestra Argentina tiene de federal lo tiene según la propia Constitución y lo que dice la jurisprudencia de la Corte y los caracteres. Después, planteamos los rasgos generales que tiene nuestro sistema federal y dijimos que la Constitución es el origen del Estado, ¿no? Acá planteamos esta idea que puede compartirse o no, que en realidad, si bien desde un punto de vista histórico las provincias preceden a la nación, desde un punto de vista lógico jurídico viene el Estado Nacional y luego las provincias. Segundo rasgo general, el Estado es el soberano porque no reconoce un poder por encima y las provincias tienen autonomía. El tercero, hay poderes del Estado Nacional sobre las provincias, es decir, hay un poder de imperium, incluso sobre los habitantes. Y el cuarto rasgo general del sistema es que, a diferencia de una confederación, no está el derecho de nulificación o secesión. Y después vimos las relaciones jurídicas, ya respondiendo a lo que nos había planteado Tomás, que se dan en el Estado federal. Vimos que hay relaciones de coordinación, relaciones de supra y subordinación y relaciones de inordinación. En las relaciones de coordinación vimos cuáles son los criterios que podría haber adoptado el constituyente y dijimos que el criterio que adoptó es que todo lo que no le es delegado por la Constitución al Estado Nacional se lo reservan las provincias. Y después fuimos describiendo, ¿no?, las competencias nacionales, las provinciales, las concurrentes, las prohibidas a las provincias, las prohibidas a la nación, las prohibidas a la nación y a las provincias, las excepciones que puede haber a la igualdad a través de los pactos preexistentes, la necesidad de que tiene que haber un equilibrio, esto del federalismo de concertación, cómo se deformó en la realidad. Después hablamos de las relaciones de supra-subordinación, es decir, cuando prevalece el Estado central sobre los estados locales, que se ve en el poder constituyente derivado de las provincias, en el control de constitucionalidad que se ejerce sobre las constituciones provinciales, la primacía del derecho federal sobre el derecho local, el artículo 31, la competencia que tiene la Corte para dirimir conflictos entre provincias o entre las provincias y el Estado federal, y la intervención federal. Y por último también dijimos que había relaciones de inordinación o participación, que son las que se dan a través de la participación de las provincias en el Congreso. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo en lo que no fui claro?
¿Alguna objeción que tengan a lo que dije, algo que no les cierre? Profe, Por el momento Sí. no, profesor. Bien. yo Zaira, tengo decime. sí, profe, respecto a la igualdad política que hablamos de las provincias, ¿a qué se refiere? Como que no entiendo la diferencia con la igualdad jurídica en realidad. Sí, que desde un punto de vista político son todas iguales, son todas autónomas. Son todas autónomas. Cuando me refiero, y está muy bien la pregunta que me hiciste, Zaira, cuando me refiero a la igualdad jurídica, ahí lo que quiero decir es que puede darse casos en que no es una igualdad jurídica en el sentido de que alguna provincia puede tener una facultad que otra no tenga, que es lo que estaba contemplado para la incorporación de la provincia de Buenos Aires. Políticamente es igual la provincia de Buenos Aires al resto de las provincias, pero Claro. jurídicamente puede haber alguna diferencia respecto de las facultades que se reservó en el Pacto de San José de Flores, o en el futuro si es que se incorpora otra Claro. provincia o se crea una nueva provincia. Bien, ahora sí. Gracias, profe. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos? Sí, yo creo que sí. Sí, profe, todo claro. Bueno, Sí, profe. entonces terminamos. Gracias, Inés. Cualquier cosa nos comunicamos a través del foro y bueno, ya tienen los temas de las próximas reuniones. Sí, Valeria. No, Ah, pensé que habías abierto. Gracias, Bueno, no profe. había visto. Hasta luego. no. Gracias a Nos todos vemos. por la clase, excelente, como siempre. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Perdón, profe, ya que todavía está ahí. Yo entré más Sí. tarde. El PowerPoint, usted lo va a subir, lo Sí, descargamos. sí. Va a estar Listo. subido. Era eso solo. Eso solo. Bueno, Le agradezco. hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Gabriela. Gracias.